Muy bien, abran su Biblia a Hebreos capítulo 9, por favor. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más y pongo el estudio en las manos del Señor. Señor, al abrir tu palabra y al estudiar estos pasajes de hoy, Señor, que si nos acordamos de lo que estudiamos la semana pasada, a veces pueden ser un poco abrumadores, a veces porque tienen que ver con el Antiguo Testamento, Señor. Necesitamos definitivamente de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender y nos ayude a aplicarlo ahora en un tiempo moderno, en un tiempo nuevo, Señor. Esta noción del pacto, del nuevo pacto que tú viniste a hacer con tu pueblo Israel, pero también con todo el mundo por medio de tu sangre. Así es que, Señor, bendice este tiempo en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, amén. Muy bien, entonces estamos en Hebreos capítulo 9. Sí, la semana pasada tratamos con un tema bastante así, a veces es difícil, es abrumador. Estamos hablando del tabernáculo, estamos hablando del arca del pacto, estamos hablando de cosas que se describen muy claramente en el Antiguo Testamento, pero para mucho cristiano neotestamentario se puede pensar, bueno, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? Yo ya no tengo el arca, yo ya no hay este tabernáculo, ya no hay ninguna de esas cosas, entonces ¿qué tiene que ver conmigo? Bueno, pues es importante que nosotros como creyentes del Nuevo Testamento entendamos estas cosas porque todas ellas, como vamos a ver, muchas de las cosas que se vieron en el Antiguo Testamento eran imágenes, eran símbolos de cosas que vemos en el Nuevo Testamento y al saber acerca de ellas pueden cimentar nuestra fe, arraigar nuestra fe aún más y ayudarnos a poner toda nuestra esperanza en el Señor Jesucristo porque podemos ver a través de ello que Él es digno de que pongamos nuestra esperanza en Él. Entonces, la semana pasada vimos el tabernáculo y cómo consistía de dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo, ¿verdad? Y si ponen la foto del tabernáculo, por favor, ya la pusieron. Ok, entonces me voy a voltear, no les estoy dando la espalda, no estoy siendo mal educado, tampoco a ustedes allá en casa, pero me voy a voltear. Entonces, la parte que está, ven el velo que está en medio, ese es el velo del cual se habla mucho en la Biblia. La parte del lado derecho es el lugar santo. Pueden ver el candelero ahí que tiene 7 ramas, ¿verdad? Una en el centro y luego 3 para cada una. Ese es el menorah que se usa para celebrar Hanukkah. Y luego enfrente hay una mesa con panes sin levadura que se ponían ahí. Cada semana se tenían que cambiar, como vamos a ver más adelante. Y luego aquella mesa que ven allá como con cuernos, ese es el altar de incienso que era en donde se quemaba el incienso. Los sacerdotes tenían que entrar ahí a quemar incienso y lo mantenían ardiendo todo el tiempo, ¿verdad? Habíamos hablado también acerca del arca del pacto. Si pueden poner el arca del pacto, por favor. La siguiente foto. El arca del pacto. Vemos ahí el arca del pacto, ¿sí? Y hablamos de las cosas que Dios le dijo a Moisés que guardara en ella. ¿Se acuerdan qué les dijo que guardaran? El maná. ¿Se acuerdan? ¿Qué simbolizaba el maná? ¿Se acuerdan qué simbolizaba el maná? El pan del cielo. ¿Que viene a ser quién? Jesucristo, ¿verdad? Cuando los fariseos le dijeron a Jesucristo que Moisés les había dado pan del cielo en el desierto, ¿qué les dijo él? No es cierto, Moisés no les dio pan del cielo en el desierto, es mi Padre el que les da el pan del cielo. Y estaba hablando de él mismo, porque él es el pan del cielo. ¿Verdad? Y dijo que el que come de mí nunca más volverá a tener hambre, y el que toma de mí nunca más volverá a tener sed. ¿Qué otra cosa le dijo que pusiera en el arca? La vara de Aarón. ¿Qué era una vara? Vimos que una vara es una rama muerta, no tiene vida, no puede producir fruto, no puede producir nada. Sin embargo, Dios la hizo producir fruto y produjo almendras, ¿verdad? Después de haber estado seca y muerta. Y vimos cómo eso es un símbolo de nosotros, ¿verdad? Que todos estábamos muertos en nuestras transgresiones y pecados, pero el Señor nos dio vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Estábamos ya muertos, no había otra manera de demostrarlo, no había manera de dar frutos espirituales, no había ninguna manera de que fuéramos útiles para Dios en el sentido espiritual, pero Él viene y nos da vida. Y lo último que era, las tablas de la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos. Y eso es lo que Dios ha escrito en nuestros corazones ahora en este tiempo. Eso es lo que Él ha puesto en nuestras mentes también. Por eso ahora nuestra conciencia nos llama cuentas cuando quebrantamos la ley de Dios. Si nuestra conciencia nos hace sentir que hicimos algo malo, que hicimos algo que no debíamos hacer, y ahora podemos ver que las tenemos escritas en nuestro corazón. Ahora, noten lo que dice el versículo 5. Dice, por encima del arca estaban los querubines de la gloria, los cuales cubrían el propiciatorio. Pero de esto no se puede hablar ahora en detalle. Si quieren leer más acerca de ello, pueden leer Éxodo 25. Pero noten, encima del arca estaban, me la quitaron.
el arca, por favor. A las 3. Una, ahí está. Encima del arca estaban los querubines, ¿ok? Que eres un tipo de ángel, ¿sí? De los cuales hay en el cielo. ¿Sí? Y esos querubines estaban ahí, ¿para qué? Para cuidar el lugar en donde Dios iba a manifestarse e iba a presentarse delante del pueblo. Sí, si han leído el Apocalipsis, se habla de los seres vivientes, ¿verdad? Que están alrededor del trono. Muchos teólogos piensan que esos son querubines, que están a un lado de Dios, que están alrededor del trono de Dios. El propiciatorio, sí, que es la parte, la tapadera de encima, que es una sola pieza de oro. En inglés se le llama mercy seat, que quiere decir asiento de la misericordia. En otras palabras, cuando el sacerdote entraba en el lugar santísimo con la sangre del sacrificio y la rociaba sobre el propiciatorio, al ver Dios esa sangre, estaba dispuesto a cubrir los pecados del pueblo por un año. Sí, y por eso se le llama mercy seat, el asiento de la misericordia. Y ahí era donde descendía Dios del cielo cuando el sacerdote entraba y recibía el sacrificio o la sangre del sacrificio que se estaba presentando. Versículo 6 sigue diciendo, y dejen el arca ahí, por favor. Dice, con todo esto dispuesto así, los sacerdotes entran continuamente a la primera parte del tabernáculo para celebrar los oficios del culto. Vimos la foto del tabernáculo y los sacerdotes de lo que se encargaban era de entrar en el tabernáculo, de cambiar los panes de la proposición cada semana, un pan, 12 panes, cada uno representando una de las tribus de Israel. Se aseguraban que la lámpara tuviera suficiente aceite, se aseguraban que hubiera suficiente incienso sobre el altar del incienso. Esto era el servicio que los sacerdotes le debían a Dios. En Números capítulo 18, comenzando con el versículo 2, noten lo que dice ahí el Señor. Diles a tus hermanos de tribu, es decir, a los de la tribu de Leví, está hablándole a Moisés aquí, tu padre, que se acerquen a ti y se junten contigo y que les sirvan. Tú y tus hijos servirán delante del tabernáculo del testimonio. Es muy importante que veamos cuántas veces habla de servir, cuántas veces habla del servicio a Dios. Versículo 3 dice, y se ocuparán de todo el tabernáculo y de todo lo que tú ordenes, pero ni ellos ni ustedes podrán acercarse a los utensilios santos ni al altar para que no mueran. ¿Ok? Para que no mueran. Se unirán a ti para encargarse del tabernáculo de reunión y de todo su servicio, pero ningún extraño debe acercarse a ustedes. Ustedes tendrán a su cargo el cuidado del santuario, el cuidado del altar, para que no vuelva yo a descargar mi ira sobre los hijos de Israel. Versículo 6. Como pueden ver, yo el Señor he tomado de entre los hijos de Israel a sus hermanos los levitas. Son un don de mí para ustedes, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. Versículo 7. Pero tú y tus hijos deben tener cuidado de su sacerdocio y ministrar en todo lo relacionado con el altar y con lo que hay tras el velo. Yo les he dado el don de servir como sacerdotes. Todo extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. Entonces no tienen la responsabilidad tan grande que tenían los levitas. Estaban representando al hombre delante de Dios y a Dios delante del hombre. Pero los hombres comunes y corrientes, los que no habían sido llamados al sacerdocio, no podían acercarse ni siquiera al lugar santo en donde se reunía el sacerdote con el Señor. Porque el que se acercara inclusive al lugar santo sin tener el llamado a ser sacerdote, ¿sí?, iba a morir inmediatamente. Esa es la clase de relación que había entre Dios y el hombre en el Antiguo Testamento. Y por eso es importante que veamos que Jesucristo es el mediador de un mejor pacto, porque al contrario a lo que los judíos del Antiguo Testamento tenían que hacer o pasar para poder acercarse a Dios, Jesucristo viene y ahora nosotros nos podemos acercar confiadamente a Él sin tener que pasar por todos los requisitos y cosas que los sacerdotes tenían que pasar entonces. Versículo 7 sigue diciendo, pero en la segunda parte entra únicamente, noten, el sumo sacerdote, y esto solo una vez al año, y siempre llevando sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados involuntarios que el pueblo comete. Noten, en el lugar santísimo, detrás del velo, nadie podía entrar. Nada más el sumo sacerdote podía entrar detrás del velo y tenía que entrar con la sangre del sacrificio y luego tenía que ofrecer un sacrificio primero por sí mismo y luego por los pecados del pueblo.
Esto es lo que tenemos que ver y contrastar con el Señor Jesús. Que el Señor Jesús, porque nunca pecó, nunca tuvo que presentar un sacrificio por sí mismo. El sacrificio que fue y presentó delante del Padre, que vamos a ver más adelante, es el mismo, lo presentó a favor de quién, de nosotros. No lo presentó por sí mismo, lo presentó por nosotros. Por él mismo no tenía que presentar nada. Entonces el sacerdote entraba una vez al año y les expliqué cómo tenía que entrar y le amarraban unas cuerdas al tobillo, porque si el sacerdote hacía algo, ¿sí? Que no era apropiado delante de Dios, Dios lo fulminaba inmediatamente. Y le amarraban esa cuerda para que cuando las campanitas que tenía en el borde de su manto dejaban de tocar, significaba que algo le había pasado. Y lo jalaban con la cuerda y lo sacaban del lugar santísimo y luego del lugar santo y lo iban y lo sepultaban, ¿verdad? Ahora noten que menciona algo aquí, menciona los pecados involuntarios. Menciona pecados involuntarios, como esos pecados que a veces se cometen, pero no se hacen con premeditación, alevosía y ventaja, por así decirlo, sino que a veces pecamos involuntariamente, ¿no es cierto? ¿O nomás yo? Sí, todos pecamos involuntariamente. Todos pecamos involuntariamente. De repente se nos salió algo de la boca, de repente tuvimos un mal pensamiento, de repente vimos algo que no debíamos haber visto, buscamos algo que no debíamos haber buscado, nos portamos de una manera que no deberíamos habernos portado, tomamos algo que no deberíamos haber tomado, ¿verdad? Aunque sea unas, ¿qué serán? 6 uvas en el mercado para probar si están buenas y así decidir si vamos a comprar las uvas o no. Y luego agarrar la bolsa de donde no tomamos las 6 uvas, ¿verdad? Porque esa ya está contaminada, ¿verdad? Eso se le llama tomar algo que no es nuestro, ¿verdad? Y a veces es involuntario porque se miran tan ricas que, ¿verdad? Me está diciendo el joven Alex que no, que él sí sabe lo que está haciendo cuando lo hace. Ok, Alex, pues entonces tú sí sabes lo que estás haciendo. Pero cometemos pecados involuntarios. Cuando menos pensamos, ya la regamos, ¿no es cierto? Entonces, todos estos sacrificios estaban diseñados para que los pecados fueran involuntarios o fueran voluntarios, pudieran tener una forma en la cual Dios podía, ¿cómo podríamos llamarlo? Juzgarlos, ¿verdad? Y los pecados voluntarios, aquellos pecados que eran comunes, aquellos pecados que todo mundo cometía en aquel entonces, se encargaban con los sacrificios normales, comunes y corrientes. Pero este sacrificio, entraban hasta el lugar santísimo para presentar esta sangre para la expiación de los pecados, ya sea que eran pecados comunes y corrientes de los que todos cometen o por los pecados que son involuntarios. ¿Sí? Pero noten que tenían como que clasificarlos y tenían que asegurarse de que si la regaron aquí, si la regaron allá, si habían fallado aquí, si habían fallado allá, y tenían que estar constantemente pensando qué hice, qué no hice, que debía haber hecho, qué hice que no debería haber hecho, y así sucesivamente, ¿no? Y esta es una de las cosas por las cuales la obra que Jesús hizo es mucho más grande que el trabajo que hacían los sacerdotes en el día de la expiación, ¿sí? Porque la obra de Jesús en la cruz es suficiente para expiar los pecados involuntarios y también aquellos que se cometen voluntariamente. No tenemos que catalogarlos, ¿verdad? No tenemos que decir, ok, Señor, este es un pecado involuntario, así es que pido que la sangre de Cristo me cubra. Este es un pecado voluntario, así es que pido que la sangre de Cristo me cubra y voy a hacer una docena de buenas obras para asegurarme de que todo está bien. No, la sangre de Cristo limpia todo pecado. La sangre de Cristo nos libra de cualquier pecado, tan grande o tan pequeño como pensemos nosotros que es. Y algunos de nosotros hemos cometido pecados bastante grandes, ¿verdad? Pues no debemos preocuparnos porque la sangre de Cristo es suficiente para lavarnos de ese pecado. Algunos hemos cometido pecadillos, ¿verdad? Pues para Dios no hay pecadillos, para Dios nada más hay pecado. Y cuando somos culpables de un pecado, somos culpables de pecado y eso nos puede separar de la presencia de Dios. Pero Jesucristo viene y derrama su sangre como sacrificio y eso es suficiente para todo pecado. El profeta Isaías escribe en Isaías 1, en el versículo 18. El Señor dice, vengan ahora y pongamos las cosas en claro. Si sus pecados, noten, sus pecados, todos los pecados, cualquier pecado que sea, son como la grana, se pondrán blancos como la nieve.
Si son rojos como el carmesí, se pondrán blancos como la lana. Entonces, todo pecado. Porque la sangre de Cristo nos ha cubierto, porque la sangre de Cristo ha sido aplicada a nosotros. Ahorita somos delante de Dios como blanca lana. ¿Se dan cuenta ustedes de eso? Alcanzan a entender, por más culpables que se sientan, por más culpabilidad y vergüenza que se hagan sentir ustedes mismos porque la regaron esta semana en algún área de su vida, porque la sangre de Cristo nos ha cubierto, Dios nos ve como blanca lana. Eso para mí es asombroso. Eso para mí es difícil de comprender completamente. Que el Dios del universo, el Dios santo y perfecto, me ve a mí, un pecador, ¿sí? Que definitivamente pequé esta semana de una manera o de otra. Espero que haya otros aquí que no hayan pecado esta semana. Y si hay alguno de ustedes, por favor, hábleme después del servicio conmigo para que me diga cómo le hizo. Pero no puedo comprender que un pecador como yo pueda ser visto por el Dios del universo como blanca lana, por la sangre de Cristo. En primera de Juan capítulo 1, los versículos 7 al 9, se nos dice lo siguiente, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia ¿de qué? Todo pecado. Note, si vivimos en la luz. Ahora, quiero explicar algo aquí. Cuando dice si vivimos en la luz, no está hablando de que si vivimos perfectamente como Él es perfecto. Quiere decir que si vivimos exponiendo, si dejamos que Él vea lo que somos, que lo vea aunque nosotros no queramos mostrárselo, si vivimos completamente descubiertos, si venimos a la luz para que la luz alumbre nuestros pecados y podamos verlos nosotros mismos y confesárselos a Él, entonces Él nos limpia de todo pecado. Pero tenemos que vivir en la luz, tenemos que ser transparentes. No podemos mostrar la fachada de que somos cristianos nada más. Tenemos que mostrarnos tal y como somos. Por eso venimos a la iglesia tal y como somos, tal y como estamos, con todas y nuestras faltas, con todas y nuestras fallas, con todas y nuestras manchas. Y no tratamos de aparentar los unos delante de los otros algo que no somos. Somos tal y como somos. Y cuando andamos en la luz, cuando nos presentamos tal y como somos, con todos nuestros defectos, con todo y esas cosas que nos hacen quienes somos, entonces la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 8 sigue diciendo, si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice? Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Quién dice que no tiene pecado hoy? Levante su mano, por favor, como macho. ¿Nadie? Ok, entonces quiere decir que están en la verdad todos. Estamos en la verdad todos. Porque si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de ¿cuánta? De toda maldad. ¿Se fijan? Eso es todo lo que se necesita. Una confesión sincera, un corazón contrito y humillado que diga, Señor, la regué otra vez. Señor, volví a caer. Señor, volví a pecar contra ti, volví a ofenderte. Señor, perdóname. Y Él, ni tardo ni perezoso, nos perdona inmediatamente y nos limpia de toda maldad. Esa es la razón por la que Jesús es tanto mejor que los sacerdotes levíticos, tanto mejor que los sacerdotes del Antiguo Testamento. Por eso el pacto de Cristo, el pacto que Él vino a hacer con su sangre es tanto mejor que el pacto que se hizo por medio de la sangre de becerros y de machos cabríos. Porque Él es Dios en carne humana. Él es Dios que tomó la forma de uno de nosotros para venir a pagar en esa forma humana por nuestros pecados. En el versículo 8, noten lo que dice en Hebreos 9, con esto el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte del tabernáculo siga en pie, el camino que lleva al lugar santísimo aún no estará abierto. En otras palabras, el antiguo pacto tenía que desaparecer para que el nuevo pacto pudiera ahora sí mostrar un nuevo camino a Dios. Y esto es lo que el escritor a los hebreos les está tratando de enseñar. Les está tratando de decir, miren, el antiguo pacto ya quedó obsoleto, ya no hace nada por ustedes, no les va a servir de nada. No les va a servir de nada. Tienen que, si quieren en realidad tener comunión con Dios, tienen que aceptar el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros por medio de la sangre de Jesucristo, porque el antiguo pacto es obsoleto. Si vuelven al judaísmo, no les va a servir de nada. ¿Sí? Es como las computadoras modernas, ¿verdad? Compra uno una computadora hoy
y dentro de 6 meses sale una mejor y le dicen, no, pues tienes que cambiar de computadora porque esta nueva va a poder soportar, qué sé yo, transmisiones en 5G y lo que sea, y la tuya es de 4G y ya no te va a servir. Los teléfonos ya los vamos a tener que cambiar a 5G porque el 4G ya no va a ser, etcétera, etcétera. Es lo mismo, el pacto antiguo estaba por pasar, estaba por desaparecer, estaba por ser invalidado con la venida de Cristo, y cuando Cristo viene ese pacto queda obsoleto, ya no sirve para nada. ¿Y por qué? Versículo 9. Todo esto, hablando del pacto antiguo y todo lo que hemos estado viendo acerca del tabernáculo y todo lo demás, todo esto es un símbolo para el tiempo presente, de que las ofrendas y sacrificios que ahí se presentan, hablando del templo, hablando del lugar santo, del lugar santísimo, no pueden perfeccionar la conciencia de los que adoran así. No tenés un símbolo. Es la palabra griega parábole, de donde tenemos la palabra parábola. El tabernáculo mismo y todo lo que el antiguo pacto representaba sugerían verdades más profundas que vendrían a ser reveladas en el nuevo pacto, y el viejo pacto iba a desaparecer. Y lo que nos está diciendo aquí el escritor y les está diciendo a ellos es que las actividades religiosas no pueden perfeccionar o limpiar la conciencia de quienes las practican. Puede calmar la conciencia de la persona, puede hacer que la conciencia quede apaciguada, ¿verdad? Ya fui a la iglesia, ¿verdad? Me confesé, ¿verdad? Dije 10 Aves Marías y 20 Padres Nuestros y el Padre me absolvió de mis pecados. Calma mi conciencia, pero no la limpia, no transforma el corazón. Lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo solamente viene a la persona cuando recibe a Cristo como Señor y Salvador. El Espíritu Santo nos convence de que necesitamos a Jesús, pero el Espíritu Santo viene y toma posesión de nuestro corazón, de nuestra mente, una vez que le decimos sí a Jesús, y Él viene y toma posesión de ello. La actividad religiosa nunca nos va a perfeccionar al punto que necesitamos ser perfeccionados para tener comunión con Dios. Nunca. Podemos hacer todas las cosas religiosas de la forma correcta, de la forma que se nos dice que las debemos hacer, pero nunca nos va a poder perfeccionar para poder acercarnos a Dios. Venimos a la iglesia 2 veces por semana, damos diezmos, damos ofrendas, servimos en algún ministerio, ayudamos a los pobres, vamos y ayudamos a los homeless, hacemos esto por aquí, repartimos cobijas por allá, zapatos por acá, vamos y buscamos hacer pozos de agua fresca en donde sea. Todo eso no limpia nuestra conciencia, nos hace sentirnos bien acerca de nosotros mismos nada más. La mucha actividad puede hacernos sentirnos bien acerca de nosotros mismos, pero no limpia nuestra conciencia. Lo único que puede hacer eso es la sangre de Cristo. ¿Y por qué? ¿Por qué la actividad religiosa no puede hacer esto? Noten el versículo 10. Ya que todas estas cosas tienen que ver solo con comidas y bebidas y con diversas ceremonias de purificación y ordenanzas externas cuyo valor tiene vigencia hasta que llegue el tiempo de reformarlo todo. Entonces todo eso estaba bien para los judíos, ellos lo podían hacer, podían practicarlo y les ayudaba a poder vivir una vida en la que se sentían cerca a Dios. Pero luego iba a llegar el tiempo en el que viniera Jesucristo, iba a demostrar lo que es lo verdadero, y todo eso iba a quedar echado fuera. Colosenses capítulo 2, los versículos 16 y 17 se nos dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben o en relación con los días de fiesta, la luna nueva o los días de reposo. Versículo 17, noten, todo esto no es más que ¿qué? Una sombra de ¿qué? De lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Él es lo real y verdadero, no la religión, no las cosas religiosas que nosotros podamos hacer. Es el asirnos, el aferrarnos a Él, a su persona, en el Espíritu. Es acercarnos a Él, conocer su corazón, buscar conocerlo como Él nos conoce a nosotros, buscar seguir sus mandamientos, sus estatutos, las enseñanzas que Él nos dejó. Sí, por eso noten lo que dice el versículo 11. Pero Cristo vino ya y es el sumo sacerdote de los bienes venideros, a través del tabernáculo más amplio y más perfecto, el cual no ha sido hecho por los hombres, es decir, no es de esta creación. ¿Se fijan? Cristo vino ya.
Los bienes venideros, ¿de dónde son los bienes venideros? Los bienes venideros son lo que vamos a tener en el cielo, los bienes que vamos a disfrutar de ellos en el cielo, de estar en la presencia de Dios, de estar frente a nuestro Dios, frente a nuestro Señor, de poder adorarlo y verlo cara a cara, frente a frente y poder sentir sus brazos alrededor nuestro y saber que hemos vencido a la muerte porque Él venció a la muerte antes que nosotros y que ya no tenemos por qué preocuparnos absolutamente de nada porque estaremos en ese lugar de gozo para toda la eternidad. Versículo 12 sigue diciendo, y no por medio de la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por medio de ¿qué? Su propia sangre. Entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo y así obtuvo para nosotros redención ¿qué? Eterna. ¿Se fijan ustedes? No era como los sacerdotes terrenales que tenían que entrar en el lugar santísimo cada año con la sangre de becerros y machos cabríos. Entró una vez y para siempre con su propia sangre. ¿Sí? Y entró en ese lugar santísimo, no en el tabernáculo que miramos aquí en la pantalla, sino en el tabernáculo que está en el cielo, que es el verdadero tabernáculo, y presentó su sangre delante de Dios, y con esa sangre pudo adquirir nuestra redención eterna. Noten lo que dice en el versículo 13, si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas sobre los impuros santifican la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios, limpiará las obras muertas de nuestra conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Qué son entonces todos nuestros ejercicios religiosos? ¿Qué es entonces todo lo que hacemos que está basado en la religión para poder acercarnos a Dios? Son obras muertas de nuestra conciencia, porque queremos calmar nuestra conciencia, que queremos de alguna manera nosotros mismos quitarnos esa culpabilidad que sentimos por algo que hicimos, por algo que no hicimos, por lo que tenemos y otros no tienen y por lo que no les damos. Sí, por ver la condición de otras personas y nosotros no preocuparnos por ellas, porque nos pasa a todos. Yo me siento bien culpable cuando miro a alguien pidiendo dinero, ¿sí? Y no le doy. Me siento bien culpable, siento como, Señor, tú me has dado tanto, no podía yo darle un dólar o dos a esta persona. Pero luego el contador en mí empieza, pero ¿y qué tal si lo usa para esto? ¿Y qué tal si lo usa para otro? ¿Y qué tal si estos $2 te hacen falta? No te importe, Dios lo puso delante de ti para que tú suplieras una necesidad y lo que él o ella compra con eso que tú supliste queda entre él y ella y Dios. A ti, Dios te lo puso enfrente para que tú te encargues de esa necesidad. Y si no quieres darle el dinero, abríate en el McDonald's más cercano, en la taquería Revolución más cercana, en el lugar donde vendan comida más cercano, compra algo para comer, date la vuelta y llévaselo. Porque eso es lo que hace un hijo de Dios cuando ve a alguien necesitado. Trata de suplir su necesidad. Porque eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo, ¿no es cierto? Señor, ya tienen 3 días con nosotros y no han comido. Mándalos a que busquen de comer en las aldeas de alrededor. ¿Se acuerdan qué les dijo el Señor? Denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. ¿Andaría un que otro guainito ahí entre la gente, entre la muchedumbre que seguía a Jesús? Yo creo que andaban varios, ¿verdad? Dijo el Señor, a ese no, porque anda de guayno todo el tiempo. No, les dio a comer a todos. ¿Sí? Y eso es lo que ese es el corazón que nosotros debemos de tener, porque si tenemos esa mentalidad religiosa, entonces nuestras obras son obras muertas de nuestra conciencia para tratar de apaciguar nosotros, pero si lo hacemos con amor, como Él es amor, entonces eso tiene algo que ver con la transformación de nuestra alma, porque nos estamos preocupando por el bienestar de alguien más, cosa que era extraño para mí antes de que Jesús viniera a mi vida. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver, que todas estas cosas de la religión, todas estas cosas son obras muertas de nuestra conciencia. Pero no así lo que el Señor Jesús hace por medio de su sangre. ¿Sí? Todas estas cosas de las que habla aquí, los machos cabríos, los toros, las cenizas de la becerra, otra cosa de la cual pudiéramos hablar, pero no vamos a hablar porque no tiene caso. Después si quieren me preguntan acerca de la becerra de la que está hablando aquí.
Pero si todas estas cosas limpiaban de alguna manera, de una forma terrenal a los pecadores, versículo 14 de nuevo, cuánto más la sangre de Cristo que por medio del Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará las obras muertas, de nuestras obras muertas de conciencia para que sirvamos al Dios vivo. ¿Nos ven? Esto es lo que quiso decir Jesús durante la última cena. ¿Se acuerdan en la última cena cuando estaba con sus discípulos y les dio el pan para que lo comieran y les dijo, este es mi cuerpo? ¿Sí? También les dio una copa. En Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28 nos dice, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ellos todos, porque esto es mi sangre de qué? Del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. Esto es de lo que estaba hablando el Señor Jesucristo, de ese nuevo pacto, ese pacto que iba a ser obsoleto, el antiguo pacto que se había dado entre becerros y machos cabríos y esto que hablamos ahorita, ahí se está acabando. Ahí el Señor Jesucristo está diciendo, el pacto antiguo queda obsoleto, ahora este es el nuevo pacto, sellado con mi sangre, ¿sí? Que va a ser entregada, va a ser derramada para perdón de los pecados. En Romanos 5, los versículos 8 al 10 nos dice, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que cuando aún éramos pecadores, Cristo, ¿qué hizo? Murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados, ¿en qué? En su sangre seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos ¿qué? Salvados por su vida. Seremos salvados por su vida. Hemos sido justificados ¿por qué? ¿O en qué? En su sangre. Nada de lo que hacemos, por bueno que sea, por santo que sea, por piadoso que sea, nada de eso nos justifica delante de Dios. ¿Entienden eso? Nada de eso. Todo lo bueno que hacemos para tratar de no nos justifica delante de Dios. Lo único que nos puede justificar delante de Dios es la sangre de Cristo. Primera de Pedro 1, los versículos 18 al 20 dice, ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Entendieron eso? No se pagó por ustedes con oro ni plata. Esas cosas son corruptibles, aunque son muy preciadas por el hombre, son corruptibles. Fue pagado con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinada desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por amor a ustedes. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso derramó Cristo su sangre, por eso dejó que lo clavaran en la cruz, por eso dejó que lo molieran con látigos, por eso dejó que le pusieran la corona de espinas. Era necesario que su sangre fuera derramada porque es lo único que podía redimir a la humanidad. Y noten lo que dice ahí en el final del versículo 4. Que fue Él que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y Él va a limpiar de obras muertas nuestra conciencia. Noten, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que sirvamos al Dios vivo. A veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me salvaste a mí? ¿Por qué me diste la oportunidad a mí de ser salvo? Y otros no quieren tener nada que ver contigo. Y ¿saben por qué nos salvó Dios? Para que le sirviéramos a Él. Para que le sirviéramos a Él con una conciencia tranquila, con una conciencia limpia, con una conciencia blanca. Para que podamos tener esa libertad, sentir esa libertad de acercarnos a servirle como los sacerdotes le servían en el tabernáculo, en el lugar santo y el lugar santísimo, sin temor a que nos va a fulminar si hacemos algo malo, si nos equivocamos en algo. Noten que no traigo campanitas en los pantalones. Y ninguno de los hermanos que sirven aquí traen campanitas en sus vestidos. Porque no importa que nos equivoquemos en lo que estamos haciendo, no importa que lo hagamos a la perfección, estamos sirviendo a Dios porque Cristo nos ha llamado a servirle y en Cristo Él acepta nuestro servicio. Y esa es la razón por la que Dios ha salvado
A todo ser que ha salvado, a todo ser humano que ha salvado en esta tierra, lo ha salvado para que tenga la libertad de servirle al Dios vivo. Ese fue su propósito desde el principio. ¿Sabían que ese fue el propósito de Dios al sacar a los hijos de Israel de Egipto cuando estaban esclavizados en Egipto? Ese fue su propósito, que salieran de Egipto, se fueran al desierto, pero no para que hicieran lo que les diera la gana, sino para que fueran y les sirvieran. Eso fue lo que le dijo a Moisés que le dijera al faraón: dile al faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y me sirva a mí. Ese era el propósito. Dios no necesitaba una nación, Dios no necesitaba un pueblo, ¿sí? Pero quería tener un pueblo que tuviera una relación personal con Él y que esa relación fuera tan estrecha que su pueblo quisiera servirle. Noten, a la generación que salió de Egipto le dice esto en Éxodo 23, el versículo 25. Pero me servirán a mí, el Señor su Dios, y yo bendeciré tu pan y tus aguas y quitaré de en medio de ti, noten, toda enfermedad. Esa era la razón por la que los sacó de Egipto. Van a salir de Egipto, van a ser libres y ahora van a ser libres para servirme a mí. Van a ser libres para hacer lo que los crié para que hicieran, que sirvieran al Dios vivo. A la generación que entró a la tierra prometida, que no fue esta misma generación, porque ustedes se acuerdan, no creyeron a Dios y no pudieron tomar la tierra prometida, así es que se los llevó al desierto y anduvieron en el desierto por 40 años hasta que esa generación murió. La nueva generación que iba a entrar en la tierra prometida, el Señor le dice esto a través de Moisés en Deuteronomio capítulo 10 y el versículo 12. Y ahora, Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y que sirvas al Señor tu Dios como con todo tu corazón y con toda tu alma. Les advirtió, les dijo, esto es lo que Dios quiere de ustedes, esto es lo que Dios espera de ustedes. Van a entrar en esa tierra que ustedes no trabajaron para nada para lograrla. Y cuando estén ahí, lo que Dios espera de ustedes fue lo mismo que esperó de sus padres, que fue que les sirvieran. En el Salmo 100, los versículos 2 y 3, una vez que ya estaban en la tierra, muchos años después, el salmista escribe en Salmo 100, versículo 2, sirvan al Señor como con alegría, vengan a su presencia con regocijo, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo, de Él somos su pueblo, somos las ovejas de su prado. ¿Se fijan? Y Dios nos llama como ovejas de su prado a estar con Él, a estar cerca de Él, a buscarlo a Él, a servirle a Él. ¿Se acuerdan cuando el Señor fue tentado por el diablo? ¿Sí? Satanás quería descalificar al Señor Jesucristo de que llevara a cabo la obra que Dios lo había llamado a hacer. Quería descalificarlo y lo tentó. Y una de las tentaciones fue que lo adorara a Él. ¿Sí? En Mateo capítulo 4, los versículos 8 al 10, se nos dice, de nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto y ahí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. En el versículo 10, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces esto se aplica al Nuevo Testamento también. Nuestra vida debe ser una vida de servicio a Dios. Para eso nos salvó. Para eso limpió nuestra conciencia, para eso lavó nuestra conciencia, para que con una conciencia limpia, con un corazón puro podamos servirle a Él. Versículo 15 de Hebreos 9 sigue diciendo, por esto Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, pues con su muerte libera a los hombres de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Cristo nos hace libres, pero de nuevo, no para que vayamos y hagamos lo que nos venga en gana, sino que nos libera para que podamos servirle como fuimos diseñados para hacerlo. ¿Sí? Versículo 16, porque cuando hay un testamento es necesario que haya constancia de la muerte del que lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso ni siquiera el primer pacto se estableció, noten,
sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y los machos cabríos junto con agua, lana, escarlata y una rama de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley, casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. La Reina Valera 60 dice: no hay remisión de pecados. Sí, no hay derramamiento de sangre, no puede haber remisión de pecados, no puede haber perdón de los pecados. Tenía que derramarse la sangre. Sí, tenía que derramarse la sangre. Sí. Entonces, ¿qué tenía que suceder? Cristo tenía que morir. Cristo tenía que derramar su sangre. Por eso Juan, en Juan 1:29, cuando ve a Jesús venir hacia él, que dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo lo iba a quitar? Con el título de Cordero de Dios, derramando su sangre. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no cometió ningún pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado para que en él nosotros fuéramos hechos que la justicia de Dios. Versículo 23 de Hebreos 9 sigue diciendo: por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que esos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Y no entró para ofrecerse muchas veces como el sumo sacerdote que cada año entra en el lugar santísimo con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero ahora, al final de los tiempos, se presentó una sola vez y para siempre, y se ofreció a sí mismo como sacrificio. ¿Para qué? Para quitar el pecado. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez, ya sin relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan. Noten lo que dice en el versículo 27, que así como está establecido que los hombres mueran, ¿cuántas veces? Una sola vez, y luego que viene el juicio. ¿Saben qué se ha dicho? Dios es Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos nos ha dado Dios una segunda oportunidad? Amén, ¿verdad? ¿A cuántos nos ha dado Dios una tercera oportunidad? Amén. ¿A cuántos nos ha dado Dios una cuarta oportunidad? Amén. Y así le podemos seguir, ¿verdad? Mientras estemos aquí en la tierra, Dios da oportunidad. Pero una vez que pasemos de esta vida a la otra, ya no hay oportunidades. Ya no hay oportunidades. Ya no hay una segunda oportunidad. No hay purgatorio. No hay un lugar a donde podamos ir para ser purificados de nuestros pecados antes de que nos deje entrar en el cielo. Se nos dice muy claramente que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. En otras palabras, morimos e inmediatamente pasamos delante de Dios a ser juzgados. ¿Y saben a quién queremos tener cuando estemos en ese juicio delante de Dios? A nuestro abogado Jesucristo. Es necesario que lo tengamos. Por eso es necesario que lo recibamos ya, que lo recibamos hoy. Por eso Pablo nos dice que hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Así también dice el versículo 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, pero aparecerá por segunda vez ya sin relación con el pecado para salvar a quienes, a los que lo esperan. Llevó el pecado de muchos. Yo estoy entre esos muchos. Espero que todos ustedes también se encuentren hoy entre esos muchos. Espero que ustedes puedan decir: yo estoy entre esos muchos. Yo sé que estoy entre esos muchos y sé que Él me va a salvar a mí porque yo lo estoy esperando. ¿Lo están esperando? ¿Lo están esperando? Miren por favor conmigo lo que dice Primera de Juan capítulo 3, los versículos 1 al 3. Primera de Juan capítulo 3, versículos 1 al 3. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados ¿qué?
hijos de Dios. Y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Noten el versículo 3, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cómo no me puedo purificar yo? ¿Cómo nos podemos purificar nosotros, cada uno de nosotros, sabiendo que somos pecadores? Nada más hay una manera de purificarse, yendo al Señor Jesucristo y pedirle que nos lave con su sangre. Pedirle que nos limpie con su sangre y nos haga tan blancos como la nieve, tan blancos como blanca lana. Es la única manera de lograrlo. Y yo les exhorto hoy a que piensen en lo que hemos visto y piensen en ese nuevo pacto que Dios hizo con el hombre por medio de la sangre de Cristo. Y piensen que no había ninguna otra manera de que se lograra. Por eso cuando el Señor le dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, hablando de la crucifixión, todo quedó silencio, porque no había otra manera. Jesús tenía que derramar su sangre y la derramó por ustedes y la derramó por mí. Y los que hemos aplicado esa sangre a nuestro pecado hemos sido perdonados y tenemos vida eterna. Es mi oración que todos los que estamos aquí hoy hayamos hecho eso ya. Pero si no lo han hecho, su corazón, ahí donde están, puede decir, Señor, hoy quiero recibirte. Señor, hoy quiero confesar mi pecado. Señor, hoy quiero estar seguro de que tú pagaste por mí con tu sangre. Hoy quiero que me purifiques para estar listo para tu venida. Amén. Oremos.